Sí, pasamos por el tema del tiempo, pero no se preocupen que va a haber un espacio de networking a partir de las 6 de la tarde, donde seguro y espero van a tener excelentes conversaciones e intercambios sobre lo que hemos hablado hoy o sobre otras oportunidades. Entonces, invito a pasar nuestro siguiente panel que se trata de movilidad urbana sostenible. Cuando hablamos de movilidad urbana, entonces hay sistemas integrados, no es nada más un actor, sino diferentes actores privados, públicos. Entonces, invitamos por favor al moderador del panel, Alexander Fragueiro, líder técnico de la Comisión Interinstitucional de la Movilidad Eléctrica Panamá. ¿No me equivoqué? Y a nuestros panelistas, el señor Hermes Mozos, gerente comercial de la División de Transporte América Latina, Thales. Bienvenido, señor Mozos. También al señor César Aparicio, director de proyectos de Sofratesa Panamá. El señor Percy Garrido, jefe de comercialización y trading para Centroamérica de Enel. Señores, el escenario es suyo. Muchas gracias. Probando, excelente. Muchas gracias, Denise, por la presentación. Embajadores, autoridades, colegas, amigos todos, un placer tenerlos por acá. Voy a hacerles un pequeño brief sobre la temática del día de hoy con este excelente panel que tenemos. Vamos a hacer unas 2 rondas de preguntas para cada uno de los colegas aquí. Tendremos un espacio al final, de ser posible, por el tiempo, para preguntas y respuestas. Si no, utilizamos el momento también para el networking, después de las 6 de la tarde. Y nada, como indica Denise, tenemos una oportunidad de dialogar sobre la movilidad sostenible que involucra varias soluciones integrales. Y tomando este principio, yo a don Hugo le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido su experiencia a nivel global sobre la implementación de sistemas integrados de transporte y logística y qué elementos y variables se deben considerar a la hora de ser implementados? Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema de transporte, yo creo que si hay alguien que ha demostrado claramente que ha influenciado el transporte en Latinoamérica, ha sido la influencia de la Comunidad Europea en temas de transportes masivos. Y más específicamente Francia, teniendo en cuenta que Francia ha participado desde el primer metro quizás fue la Ciudad de México en 1968 con la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Y desde entonces, o sea, estamos hablando ya prácticamente de 50 y tantos años, que la Comunidad Europea y específicamente Francia, con compañías francesas, han estado muy involucradas con los gobiernos latinoamericanos. Entonces, en esto decirte que primer faceta que hay que tener, una colaboración de aquellos países que tienen alto concepto tecnológico y de las cuales podemos beneficiarnos en Latinoamérica no para inventarnos la rueda, sino para aplicar lo que precisamente en Europa, en términos de sostenibilidad de transporte masivo, ya está más que probado. Y en eso está precisamente el mercado ferroviario. Entonces, en el mercado ferroviario, específicamente, Europa tiene un potencial enorme, donde ha mostrado claramente de que la sostenibilidad y la interoperabilidad es esencial para que el transporte masivo se acomode a la tendencia. Es evidente que las grandes ciudades crecen, que hay acumulación cada vez mayor de la población en las grandes ciudades y que la población está buscando que haya un solo medio de transporte y un solo pago de transporte, se vaya desde la casa al trabajo y se regrese, sin importar si tiene que tomar distintos medios de transporte. El usuario quiere decir, hombre, ¿cómo hago yo para llegar más rápido? No utilizar mi coche particular, esa es la otra tendencia clara, no utilizar sino los medios de transporte masivos, pero que me dé los medios para llegar y regresar a casa todos los días. Entonces, para eso se necesita distintos medios de transporte que sean intercambiables, metro con autobuses, y ahora ya vemos que hasta las patinetes en las calles, va hasta ese punto, y obviamente para eso se necesita información. Y la información es básica porque para aquellos que ahora tenemos la gran ventaja de utilizar el teléfono, con el teléfono ya no nos da temor de saber que estoy en medio de una calle en Ciudad de Panamá y con ella misma yo puedo saber cómo hago para llegar de un lado a otro.
tengo la tarifa, tengo el medio, sé a dónde tengo que ir o a dónde me tienen que recoger también. Entonces, para esto viene todo el tema de digitalización. Entonces, la tecnología muy cercana al tema de digitalización, de la cual implica unos grandes cambios de la sociedad. Y en eso entonces vienen cambios específicamente en lo personal de cada usuario de transporte, como esa sostenibilidad tenerla nosotros y tener una conciencia personal de que en el uso inadecuado de un teléfono, en la cual no tengo nada que hacer y me la paso tiempo divirtiéndome a ver qué encuentro, saber que ahí estamos gastando energía y que esa energía después hay que recuperarla y conectar el teléfono. Eso en lo personal. En las compañías que participan, eso es esencial y es mucho de lo que lo vemos específicamente en mi compañía, que es la compañía Thales, que es una compañía francesa, en la cual tenemos una gran alta participación del gobierno francés y que nos da unas directivas claras de cómo hay que tener sostenibilidad y como tal. Doy un ejemplo muy claro en cosas tan simples como la paridad de sexos en la compañía, de cómo el incremento y la participación de la mujer es absolutamente esencial para que haya uniformidad y haya una equidad, no solamente en los mandos medios, sino mandos de gestión, y tener la mayor cantidad de contratos de salarios no temporales, sino permanentes. ¿Y por qué yo hablo de este tema? Porque son temas que permiten mucho de la sostenibilidad. Y después, específicamente ver cómo la tecnología se puede aplicar. Y aquí yo quisiera resaltar mucho es que cuando se compra tecnología o cuando se compra infraestructura, hay tres grandes facetas. El suministro, pero no tenemos que olvidar que esa compra tenemos que operarla y que esa compra tenemos que mantenerla para que tenga una sostenibilidad del tiempo. Y que es la suma de esos tres gastos o inversiones que el que decide la compra de la infraestructura tiene que evaluar. Y no podemos limitarnos únicamente como está ocurriendo en muchos lados, en donde me limito al proyecto de inversión y después voy a ver cómo logro operarlo o voy a ver después cómo hago para mantenerlo. Y resulta que nos llevamos unos reveses muy grandes porque nos vamos obviamente con procesos de compra muy económicos de suministro, que después cuando sea, primero, ver si se logra implementar al precio que se ha comprado y segundo, después cómo lo operamos y cómo lo mantenemos. Entonces, esa relación del coste real de la inversión y el mantenimiento en nuestra compañía y en aquella evaluación, es la tendencia clara que en Europa estamos viendo ahora es cuál es el costo real de operación y por cuánto tiempo. Y por último, para ahí yo me atrevo a decir es los modelos de compra. Los modelos de compra vienen cambiando y yo creo que los gobiernos y los particulares que están invirtiendo tienen que cambiar también. Ya el modelo de compra, yo creo que si me permiten, el ejemplo que voy a tomar, prefiero hablar con una metáfora porque es más fácil, que es aplicarle a infraestructuras de metro o aplicarle a infraestructuras ferroviarias, es que no es la típica licitación para que vengan, concursen, al más económico se lo damos y lo ponemos a rodar, sino que existen nuevos modelos de compra, como puede ser, alguien coloque la inversión, ¿por qué no darle la concesión para que lo opere, lo mantenga? Al fin y al cabo se le especializa en el tema, que lo mantenga, lo opere, lo mantenga y después transfiera los activos a quien después de un tiempo de operación en donde se ha asegurado una sostenibilidad del proyecto. Entonces, o podemos ir mucho más allá, que en lugar de ser propietarios de la infraestructura, que el gobierno como tal compre el servicio para que alguien lo preste durante un cierto tiempo y que ese servicio se asegure de que se haga en forma permanente y entonces para el gobierno se le vuelve un simple gasto
mientras que se queda para especialistas como tal la operación y el mantenimiento, asegurando esa sostenibilidad y precisamente esa continuidad en el tiempo, sobre todo en largo plazo. Espero haber con esto dado los factores que yo creo que en este momento tenemos que tener en cuenta en temas de transporte masivo, sostenibilidad y logística, que yo invito a reflexionar. No, Hermes, me quedo también con una palabra tal vez que no mencionaba, pero es la innovación que ha tenido Thales a través de todos estos procesos transversales con el fin de lograr ejemplificar la sostenibilidad a largo plazo. También hablando sobre los sistemas ferroviarios y también muchos elementos de cómo se integran con las soluciones de movilidad urbana, quería seguir con este tema hacia César y quería considerarle qué hay que tener en consideración, o por lo menos cuáles son los retos que uno encuentra a la hora de implementar un metro, y más que nada aquí en Panamá, cuáles son las principales barreras que uno se encuentra de cara a la aceptación de un sistema de metro así en nuestro país. Ok, buenas tardes a todos. Creo que para responder tu pregunta teníamos que pensar y estar claros que Panamá no huye a la realidad de los países de América Latina, donde nuestro problema principal, es conocido por todos, es mano de obra. En ese sentido, puedo comentarles que el tema de mano de obra ha mejorado mucho en Panamá. La Universidad Tecnológica está formando buenos profesionales, de eso no hay queja, pero infelizmente el tema ferroviario, el tema metroviario es un tema muy específico. Entonces tú no tienes ingenieros que se gradúen de las universidades como ingenieros ferroviarios. Son gente que cuando inició la obra en el 2010 hasta que se inauguró el 2014, básicamente estaban aprendiendo, y aprendieron básicamente durante el proceso de operación del metro. Eso no deja de ser una oportunidad, porque Panamá tiene buenos profesionales en muchas áreas, en las áreas financieras, logísticas, aeroportuarias, pero no tenía ese know-how en el área metroviaria. Hoy, sin lugar a dudas, puedo comentarles que ya el Metro de Panamá cuenta con personal con mucho conocimiento y que ya puede aportar mucho más en la implementación y en la operación de los sistemas. Hay un otro factor que, como me preguntaba sobre las dificultades, es también que muchas veces cuando se estaban haciendo las líneas, había muchos comentarios de manera muy rasa sobre cuánto costaba el metro cuadrado el metro lineal de construcción del metro, y infelizmente nosotros mismos no nos preocupamos en investigar a profundidad los temas, o muchas veces hasta periodistas no hacen su trabajo a profundidad y dan datos que no son la realidad. No se puede comparar la construcción de un metro en Panamá con la construcción de un metro en Francia, en República Dominicana. Cada sitio tiene sus particularidades, que va desde mano de obra hasta condiciones geológicas del sitio, y esos son factores que realmente dificultaron cuando implementamos este sistema aquí en Panamá. Felizmente, como les comenté, la experiencia de la línea 1 fue buena, se formó mucha gente especialista en el tema y que pudieron utilizar toda esta experiencia para mejorar la línea 2 y las demás extensiones que están en este momento por la del ramal para ser inaugurado en octubre, y próximamente la que se hará para Villa Zaita. No, César, seguramente fue un desafío, como dicen, haciendo se aprende, pero seguramente, como bien mencionas, es una oportunidad de cara al futuro para todo el plan de expansión que tiene el metro y las líneas que mencionas que esperemos prontamente se vayan abriendo. Y pasando un poquito de las soluciones integrales que son de transporte masivo, hablemos también un poquito de movilidad eléctrica, que es una solución final, digamos, que va desde autos particulares y también bicicletas y patimotores.
Y aquí le consulto a Percy, sabiendo que es un papel importante la movilidad eléctrica en la parte de la movilidad sostenible, ¿qué opinas sobre el desarrollo de este tipo de tecnología desde las barreras y desafíos y la implementación de una nueva ley de movilidad eléctrica, y qué acciones contempla Enel aquí en la región a largo plazo? Gracias, Alexander. El tema de movilidad eléctrica es un tema que tenemos enfrente, que está empezando en nuestra área, en nuestros países un poco después, como casi todo, porque al final los países somos de una demanda pequeña. Sin embargo, eso también da una oportunidad que, por ejemplo, en la tecnología de generación renovable nos ha salido ventajoso, es que ya la experiencia, los experimentos se hicieron en otra parte, así que nosotros podemos implementar las cosas, digamos, mejor. Y en movilidad estamos enfrente de una situación similar. El tema, en Enel, primero necesito presentarle un poquito qué hacemos. En Enel nos dedicamos nuestra generación es aproximadamente 56 terawatt de energía, que en números yo no sé bien qué eso significa, pero más bien lo relaciono con qué significa. Esa es la demanda de Centroamérica completa y México incluido. Somos el más grande operador de líneas del mundo, y también tenemos la cartera más grande de clientes. Eso nos da una oportunidad de desarrollar nuestras tecnologías y probarlas de manera muy, muy intensiva. En tema de movilidad, tenemos instalado alrededor de 3.000 cargadores en América Latina, de los cuales casi la mitad, un poco menos de la mitad, se refieren a cargadores de transporte masivo. Tenemos cerca de alimentamos alrededor de 1.500 buses eléctricos entre México y Chile. En Centroamérica tenemos alrededor de 50 cargadores. Pero hay muchísimo que hacer, y por suerte no solo nosotros estamos haciendo, hay muchas empresas que están haciendo muchas cosas más, y hay mucha gente que está muy interesada en el tema. Pruebas este espacio y se están repitiendo más frecuentemente, que no estamos viendo frecuentemente, y eso da bastante oportunidad, porque tenemos bastante cosas que desarrollar. Recientemente dimos un paso importante en el país, que fue la ley de movilidad, que creó unos objetivos obligatorios, esperamos, por ejemplo, de conversión de la flota del gobierno a 50%, de la flota privada, obligando la entrada de equipo hasta el 33% en 2030, creo que era, que es un valor grande. Y algunos beneficios fiscales y otros beneficios importantes, y se empieza a hablar de las posibilidades de los cargados, de cómo gestionar la carga. Ese es un tema importante, que estamos en la posibilidad de implementarlo. Ahí es donde tenemos la oportunidad de sacar ventaja. Ya las cosas, los equipos están, ahora veamos cómo somos capaces de implementarlo bien. Estamos hablando de cosas interesantes, como que los cargadores o la gestión de carga se podrá ofrecer por las distribuidoras, pero también por empresas privadas. Es decir, mañana puede haber una empresa que se convierta a gran cliente y se dedique especialmente a ese tema, o alguien, que es lo que está pasando ahora, que la mayoría de los cargadores hoy en día están instalados así, son una empresa privada, una cadena de supermercado, instala un cargador fuera de su estacionamiento y al final se constituye en una red importante y que se va sumando. Pero en el plazo, si lo llevamos bien y por ese camino, por la ley de movilidad, ha dado buenos pasos, por esa línea, la idea también es favorecer la competencia, ¿no? Porque al final esto va a ser de alguna manera libre. Si no hay competencia, los precios no van a ser necesariamente tan económicos. Hoy en día, por ejemplo, comparando la energía que nosotros le podemos vender a los clientes y sacando la relación con el consumo que tiene un auto eléctrico cuando llena carga, que es alrededor de 70 kWh en un día, es un tanque lleno, una recarga de alrededor de $50 para
una autonomía que podemos estar hablando de 300 kilómetros, algo así, muy parecida a los kilómetros que puede recorrer un auto de gasolina, pero con $100 hoy en día, $80, entre 80 y $100. Ya ahí se ven unas oportunidades. Entonces, hay oportunidades que tenemos enfrente para tomar liderazgo aprovechando de las cosas que están hechas. Lo que necesitamos es esto, es tomar la responsabilidad de encima. Una parte son las empresas privadas y una parte muy importante son las autoridades. La ley de movilidad es algo importante. Hay muchas otras cosas que podemos hacer y se pueden hacer. Muchas gracias, Percy. Y me quedo con ese último comentario sobre la participación de las autoridades y cómo las políticas públicas facilitan las competencias del sector privado y que la sociedad civil adopte estas transiciones. Y partiendo de la política pública, don Hugo, usted mencionó algo muy interesante sobre modelos de negocios que pueden tener las autoridades, pero no sé si también quisiera tener un par de comentarios más sobre qué consideraciones debemos tener en cuenta para los procesos de adquisición de esas tecnologías a nivel nacional para asegurar precisamente esa sostenibilidad ecológica y económica a largo plazo. Bueno, dos facetas, en mi opinión. Uno es la evolución de tecnología, o sea, la verdad es que lo que son los sistemas digitalizados ahora para la operación de transporte en general es una tendencia clara y la tecnología es rápida, o sea, tiene un ciclo de vida ahora corto, o sea, ya no se piensa ahora en hacer una inversión para amortizarla en 30 años, sino hay que pensar que la inversión se está haciendo para periodos cortos de 7 a 10 años. Tomemos el ejemplo de nuestros ordenadores personales, cómo están cambiando permanentemente. Lo mismo ocurre en las compañías, en toda la parte de infraestructura. En ese sentido, entonces, significa que hay que buscar compañías proveedoras que tengan soporte e innovación. Es el caso específicamente de Thales. O sea, nosotros, para que ustedes puedan darse una idea de la capacidad de inversión de Thales, es que de una capacidad de facturación anual más o menos esto dentro de 18 billones de euros al año, tenemos una inversión en investigación y desarrollo de 1.2 billones al año. Entonces, que nos permite tener en este momento 25.000 patentes de desarrollo tecnológico que los explotamos de dos formas, o bien lo hacemos guardando la propiedad de la patente y dejando que otros comercialicen, buscando canales de distribución más fáciles, o personalmente, como lo hacemos en lo que son transportes masivos, como es el metro, los metros, o los trenes de cercanías, de transporte interurbano, en la cual lo hacemos con nuestra propia red, o sea, con los propios comerciales, con los trabajadores propios de Thales como tal. Entonces, ahí en tecnología, yo puedo darles ejemplos de cómo es esencial. Por ejemplo, en un metro, quizás uno de los gastos más altos en un metro, como tal, es la energía. O sea, el poner a andar los trenes, el que los trenes arranquen o frenen, se va haciendo un intercambio de energía permanente. En el caso de los sistemas digitalizados de Thales en este momento, nos permite, por medio de algoritmos, o sea, por manejo de base de datos, poder controlar la velocidad de los trenes, porque el tren no debería, como siempre que se había pensado que se tiene que tener una velocidad permanente, ya en este momento la velocidad varía también en largo del segmento, pero en la capacidad de carga que el tren vaya llevando en ese momento. Entonces, con esto lo que yo quiero decirles es que se pueden llegar a ahorrar mucha energía, porque el 70% de la energía que se consume en una línea de metro viene, por ejemplo, solamente en el arranque de los trenes. Si se programa correctamente, y eso se hace por medio de base de datos, por medio de análisis de Big Data, de medios digitalizados, permite programar el arranque de un tren y hacer que, por ejemplo, un tren que ha llegado de un costado arranque no simultáneamente con el mismo que ha llegado a la estación, porque ahí es cuando el consumo de energía es absolutamente bruto.
Y al igual, también los sistemas tales, por ejemplo, permiten programar que el frenado del tren, en lugar de perder esa energía, se pueda acumular y permita arrancar el tren posteriormente. Entonces, yo por dar un ejemplo exacto de datos reales que permiten, al tener sistemas digitalizados y de tecnología, como lo que yo decía, invertir, operar y mantener. En el tema de operación, si se tuviera en cuenta como una variable de compra de tecnología, los ahorros, por dar un ejemplo específico que doy, el Metro de Bilbao. El Metro de Bilbao, por ejemplo, ha ahorrado con sistemas de análisis de datos, de gestión de las estaciones, 71% gasta menos de energía de luminarias en las estaciones, solo con análisis del número, pues, en función de la luz externa o en función del número de personas existentes en las estaciones. Se ha ahorrado el 60% en consumo de energía de lo que tenía antes con estos nuevos sistemas en el manejo de escaleras eléctricas. Entre las escaleras eléctricas en un metro es uno de los grandes consumos, entonces el tenerla apagada o encendida, que ahora las ven ustedes paradas, es claramente una forma de ahorrar. Doy otro ejemplo concreto. Metro de Santiago, por tomar un ejemplo latinoamericano. Se ha hecho un ahorro específico del 18% del consumo de energía en el arranque y frenado de trenes solo por utilizar la buena programación de llegada de los trenes para que no sean simultáneos en la llegada a las estaciones y al mismo tiempo para utilizar la energía que se genera el frenado de los mismos trenes cuando llegan. Y para que vean ustedes el impacto de lo que puede hacer, yo creo con esto daré otro ejemplo evaluado. En el año 2021, o sea, el año pasado, el Metro de Bilbao se ahorró con respecto al año anterior 31 millones de kilovatio hora. Multipliquen ustedes eso por lo que vale un kilovatio hora, pues ahora que entre otras en Europa está tan de moda el precio que no, lo tenemos absolutamente disparado, el ahorro es impresionante. Entonces, con esto yo lo que quiero decir primero es la tecnología varía, está disponible, lo importante es precisamente que se compre la correcta, en donde si se tienen las tres facetas que insisto, inversión, operación, mantenimiento, permite saber de pronto cuál es la que más conviene comprar. Y entonces para eso yo me permito pues insistir, es el proceso de compra. Tenemos que asegurar que los procesos de compra, sobre todo, hablo en una forma global, no me refiero específicamente a un país específico, pero la verdad es que las leyes de compra que permiten, que buscan evidentemente que haya una participación de la mayoría de la sociedad en una forma abierta y ética, eso es muy importante. Lo que hay que ahora, esos procesos de compra hay que adaptarlos a las nuevas tecnologías y en donde la variable no sea solamente y únicamente la inversión del suministro, sino que hay que pensar cuánto le vale al gobierno que va a comprar, operarlo y mantenerlo. Excelente, don Hermes. Hay una frase que yo siempre resalto que es: no se puede valorar nada que no se pueda medir, y todo lo que podemos valorar con Big Data e implementarlo con las nuevas tecnologías de hoy en día facilita esa toma de decisiones y adaptabilidad de las compras y adquisiciones que van a hacer cada país. Y yendo mucho de los hábitos, ya sea de los usuarios o de los operadores, que hacer una consulta, César, ya nos hizo una comparación sobre los costos de diferentes metros y por qué pueden ser diferentes, pero también te quería consultar de qué buenas prácticas pueden tomar en consideración a la hora de construir y operar una solución de tipo metro, tanto para los operadores como para los usuarios finales. Ok, con la experiencia que ya tenemos en el tema de construcción de metro, queda evidente que no se puede pensar solamente en el diseño del metro, el diseño del material rodante, el diseño de cómo serán las telecomunicaciones, el diseño de cómo será, no sé, las escaleras. Hay que pensar en proyectos de manera integrada, ¿ok? Tú puedes obtener ahorros y buenas prácticas si tú concilias
de una manera eficiente, por ejemplo, el diseño arquitectónico de las estaciones. Yo puedo hacer un comentario aquí de algo que pasó en línea 1, y no es por decir que se hizo mal, pero las estaciones después se inauguraron, sufrieron con temas de agua. Llovía mucho, como llueve aquí en Panamá, y ciertos sitios se mojaban. Y era un tema que en su momento el diseñador estaba mucho más preocupado con la estética, con el buen design de la estación, y no estaba tan preocupado con otras cosas que había en la estación. Y es ahí donde comentaba anteriormente, de que ese tipo de know-how solo lo ganamos a partir de que comenzamos a tener ese conocimiento en temas ferroviarios. Ya el diseño de la línea 2 mejoró totalmente, es diferente, por eso que ustedes ven que no son iguales, ¿ya? Buenas prácticas, yo creo que lo que se ha implementado en Panamá y que sucede creo que en todas partes del mundo, el tema de la metrocultura, podemos ver que hay una gran diferencia entre entrar a las estaciones, estar dentro de las estaciones. En las estaciones tú no puedes comer, no puedes beber agua, no puedes andar con botellas por allí. Y al principio la gente reclama, pero se adapta. Mientras que cuando sales a la calle ves una cosa totalmente diferente, ¿no? En el metro también han pedido cooperación del público aportando soluciones. O sea, el pueblo público dice, mira, aquí esto está muy oscuro. Muchas veces preguntan por qué no hay baño en las estaciones, tiene su motivo. Y bueno, hay una serie de buenas prácticas que se pueden implementar. Ahora, complementando algo que me escapó de mi intervención anterior, hay una cosa muy importante también cuando se hablan de metros. Hay una serie de regulaciones normativas a nivel internacional para construcción de metro. Y muchas veces el conocimiento que teníamos nosotros acá con construcción civil no hacía match con los requerimientos ferroviarios, que también es otra cosa que con el pasar del tiempo se va adquiriendo y se va mejorando poco a poco. Muchas gracias, César. Seguramente la experiencia va a jugar siempre un papel muy importante en la medida que vamos a implementar estas tecnologías de gran valor, y más porque tiene un gran impacto, como piensa don Hermes, en lo que es el consumo energético, donde empresas como Enel tienen una participación muy importante, ya sea para la solución integral de metro o la misma movilidad eléctrica. Y por eso, Percy, te quería consultar, tomando en cuenta que la movilidad eléctrica va a ser el back-end de cualquier solución integral, ¿qué ventajas nos da tanto la movilidad a nivel de metros, bicicletas, movilidad eléctrica, desde una perspectiva de consumo de electricidad, y cómo afecta la red eléctrica y qué consideraciones debemos tener para los futuros usuarios de estas tecnologías? Uy, buenísima pregunta. La verdad es que no estoy seguro de que estemos claros de la dimensión de lo que estamos hablando en movilidad, cuando hablamos de movilidad. Realmente estamos frente de un cambio muy grande. Por ejemplo, para tener referencia con la ley de movilidad, si esos objetivos estuvieran implementados hoy en día, hoy tenemos una flota vehicular de 1.5 millones de carros, de vehículos, pues, sacando así, podrías pensar, y esos son 1.5 revisados, es decir, son carros moviéndose, no chatarra guardada. Imaginamos que la mitad de eso no se mueve por cualquier razón, simultáneamente no se mueve. Y ahora imaginemos que esos carros, que te hablaba de 70 kilos, cargan su batería en la noche. Y quitémosle la mitad, que la mitad la usas para recorrer 200 kilómetros, 150 kilómetros por día, que eso no es el promedio de casi nadie, ¿no? Y que tienes la mitad. Y que se implementa que un tercio de esa flota vehicular, solo un tercio, no la mitad de los estatales, ni nada más el tercio ese, se implementa. El consumo la energía que estaría rodando por día, yo no soy bueno con los números, pero es en términos de energía, bueno, la energía del día de hoy es algo así como 12 gigawatt, megawatt hora por día.
en el día estarían rodando la mitad del consumo total del país, estarían por ahí dando vueltas. Con esa cantidad de energía, ¿tú te imaginas lo que se puede hacer en lo que se refiere a peak shaving, por ejemplo? O regulación de voltaje. Los vehículos vienen de afuera de la carga, se cargan allá afuera, pueden corregir el voltaje allá y inyectar esa energía. Entonces, tienes reducción, por ejemplo, obviamente cuando te conviertes a movilidad, cuando está la movilidad, tienes reducción de consumo de combustible por el carro, obviamente. Pero tienes otras ventajas que tenemos que podemos empezar a considerarlas. Esas ventajas de voltaje, esas ventajas de reducción de pico. Otra cosa que se puede empezar a hacer. Ok, nosotros vamos a movilidad y tenemos 1/3 y todos esos carros. Estamos hablando hoy en Panamá que no tenemos una matriz energética mal. Es algo así como 60% renovable, 40% térmica y fundamentalmente gas natural, pero 40% térmica. Entonces, cuando te conviertes, pues dejas de consumir directamente, pero te vas a 40% térmica más eficiente. Pero teniendo la movilidad, teniendo los cargadores con la tecnología que ya existe y está bien probada, tú puedes hacer que la carga se module cuando el sistema está consumiendo menos energía térmica. Es decir, tú podrías mover tu demanda hacia el consumo más renovable y sabiendo el volumen de que estamos hablando de la mitad del consumo del país que podrías jugar con esas cosas. Es decir, hay un montón de cosas que van a cambiar, un montón de cosas que se van a poder hacer y como decía al inicio, estamos frente a esa situación con la tecnología desarrollada, bien probada, que si tomamos una posición proactiva de las autoridades y de las empresas, podemos sacar ventaja, porque tenemos esa ventaja, pero por ejemplo en Panamá, problema de voltaje, no tenemos un mercado de servicios auxiliares. Entonces, esa ventaja de media demanda rodando, no la puedes aprovechar si no tienes un mercado de servicios auxiliares, no te va a funcionar. Y lo que siempre caigo, el problema es que siempre caigo, el tema es que siempre caigo, la competencia que se necesita y los cargadores que están son privados. Si no hay gran cliente, no se va a mover bien, se va a mover tanto como la comunicación se movió cuando éramos estatales, no se mueve. Entonces, ahorita estamos frente a una situación que tiene en riesgo, en vilo, al mercado de grandes clientes. Gracias a Dios se nos corrieron 6 meses más a diciembre, pero tenemos soluciones, hay soluciones planteadas que funcionan, que se pueden probar, que se pueden verificar, que van a funcionar, pero tenemos que tomar la posición de vamos a hacerlo bien, y hay la manera de hacerlo bien, y estamos frente a algo grande que tenemos para aprovecharlo. Totalmente. Aló. Ahora sí. Totalmente, Percy. Creo que por motivos de tiempo no nos da chance para el Q&A, pero yo quisiera resaltar más que nada la participación de este excelente panel sobre las soluciones de movilidad sostenible y cómo nos pueden facilitar muchas oportunidades, tanto en la parte económica y la independencia de los hidrocarburos a largo plazo. Más que nada agradecerle, César, Hermes, Percy por este espacio y a ustedes por escucharnos. Más tarde nos vemos en la sesión de meeting o darle el pase a Denise. Muchas gracias. Muchas gracias por esas intervenciones, de verdad muy interesante, Tomado. Al final vamos a tener un gran espacio para poder hacer esas preguntas y respuestas. Los invito en este momento a hacer una pausa, aquí a mi izquierda, una pequeña pausa de unos cuantos minutos, aproximadamente 10 minutos. Nos espera 2 bloques más muy interesantes sobre el hidrógeno verde y la digitalización.